Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos, vamos a dar los buenos días a Pedro Matos. Pedro, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, vamos a seguir hablando de los temas ¿De las pymes? Sí, de aquellas áreas que se estuvo trabajando en el 2018, que son retos para el 2019. Déjeme hacer una pregunta para hacerlo más dinámico como siempre. ¿Por qué las universidades dominicanas preparan más abogados, contables? No tenemos nada en contra de ninguna profesión, pero estamos haciendo el análisis de la inserción económica que necesita la República Dominicana con personal especializados para los sectores productivos. Y vemos, por ejemplo, cómo el Infotec, el ITLA y otras instituciones, el Centro Tecnológico de allá de Santo Domingo están formando gente para las pymes, Pedro. Bueno, el Estado Dominicano, como todos los estados, la forma de conducir la sociedad es mediante la aplicación de una de las formas de política pública, sobre todo lo que tiene que ver con esas áreas, con el desarrollo de un país, el desenvolvimiento de la sociedad, y dentro de ello está la formación académica. Lamentablemente el Ministerio de Educación Superior no aterriza, y yo digo que no aterriza porque quien debe propiciar e incentivar la cantidad de profesionales que necesita el país y de técnicos en materia de sus necesidades, me imagino, y debe ser así porque es la autoridad máxima, es el Ministerio de Educación Superior. Las universidades también juegan su rol, incluso en un momento determinado estuvimos hablando en el Instituto de Contadores precisamente de esos temas, y uno de los directores de escuela salió a relucir, trajo a consideración que es más fácil manejar dentro de una profesión materias selectivas. Pero el problema no se trata de materias selectivas, se trata de un enfoque sectorizado dependiendo del nivel de desarrollo y de hacia dónde va dirigido la producción en materia de negocio de una región específica. No es lo mismo la producción en el sur que la producción en el Cibao o la producción en el este. Ni el capital humano del sur, ni el del este y la región del Cibao. Entonces, siempre hemos dicho que hay carreras que incluso deben ser subsidiadas por el propio gobierno para que los jóvenes se interesen por ellas, como es el caso de la agronomía, el caso de las áreas técnicas en materia de producción del área de café, cacao, aguacate, entre otras. Es uno de los retos que tiene la República Dominicana para el 2019, que es un reenfoque de las carreras técnicas de las diferentes universidades en las diferentes regiones del país. Y siempre me he puesto como ejemplo que la UAS es un paradigma a seguir, o mejor dicho, debe ser un paradigma a seguir, imponiendo carreras técnicas en esas áreas. Pero mira, por ejemplo, Pedro, en el caso de INTEC, INTEC es una universidad que tiene muy buenos ingenieros industriales como egresados. Y el tema de la innovación, la competencia, la investigación. Pero si vamos, por ejemplo, a un tema, yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio universitario de la UAS, que daban química como materia, pero la UAS ha sido una universidad que ha mantenido una ingeniería química, pero aquí los pensum de las universidades como que están más hacia el mercadeo, hacia el comercio internacional. Algo hay que hacer, Pedro Matos. Lo que pasa es que hay áreas, por ejemplo, hay universidades que la podemos mencionar como la Pucamaima y la UNFO, que han tomado iniciativa en los microemprendimientos. La UNFO tiene cooperativismo y veterinario. La Escuela de Negocio ha tratado de desarrollar lo que es el joven vinculado a las pymes. Ahora bien, si realmente se quisiera desarrollar, por ejemplo, jóvenes en materia tecnológica, jóvenes
que desarrollen su talento en la parte eléctrica, en la energía alternativa, jóvenes que desarrollen su talento en la investigación agrícola, que desarrollen su talento en otras disciplinas que no son las robóticas, que no son las cotidianas. Ahí tiene que haber, de alguna forma, una motivación, un subsidio del gobierno, que es lo que yo digo, o sea, a través del Ministerio de Educación Superior. Ahí está el ejemplo de Cuba. Cuba obtiene los resultados que ellos se proponen. ¿Pero por qué? Porque el gobierno propicia una inversión en esas áreas. Lógicamente no es el mismo sistema que tenemos nosotros al cubano, pero nosotros desde el gobierno podemos propiciar política pública para obtener los técnicos que necesitamos. Y ahí está el tema del primer empleo, que ha sido un discurso que ha tenido el señor Corripio, que con razones de sobra, si este es un país joven, tenemos que motivar el primer empleo. Hay que fomentar el primer empleo. Pero para fomentar el primer empleo se necesita política pública. Claro que sí. Y ahí viene, señores. Y políticas privadas también. Y política privada, es una alianza. Exacto. El empresario privado, el empresariado privado recibe al joven. Y si queremos fortalecer el primer empleo, debemos buscar la manera, por ejemplo, de exonerarle ese salario, esos 13 salarios del año del pago de impuestos. Pudiéramos buscar una manera también de exonerar al empresario, lógicamente, ¿quién va a contribuir con esos recursos? Esa es la gran pregunta. Ese aporte que hace el empresario a la seguridad social, que no es el que se le descuenta al empleado joven, ¿quién lo va a aportar? Esa puede ser una forma de subsidiar de alguna forma el primer empleo. También está las alianzas estratégicas entre el Infotep, el sector empresarial, que de hecho ha avanzado bastante para fortalecer el primer empleo, y también buscar la manera de ver cómo los microemprendimientos se hacen una realidad en este país. Se ha hablado muchísimo, pero todavía no hay sistema de incubación en este país para los microproyectos electrónicos y robóticos. Eso debe ser un reto para el 2019 necesariamente. En fin, hay que tratar de que combinando las políticas dirigidas hacia formar técnicos que necesite la nación, combinado con un apoyo al primer empleo a través de diferentes subsidios. Mira, Pedro, cuando uno, por ejemplo, le pasa revista a la formación de técnicos en la República Dominicana, aquí, por ejemplo, uno tiene que recordar siempre y valorar los aportes del Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, que ha hecho grandes aportes a la nación. La formación de agrónomos en una escuela salesiana que hay ahí en La Vega, que estuvo en Moca. La formación de agrónomos en Dajabón, en una escuela agronómica. Pero también tenemos que mencionar politécnicos que tienen los salesianos en Santiago y en Santo Domingo. ¿Quién, por ejemplo, no conoce aquí lo que ha hecho ITESA? Técnicos eléctricos, técnicos en industria. Es decir, que ese modelo, Pedro, debemos continuarlo. Sí, excelente. Hay otros retos que debe asumir el país para el 2019. No podemos negar que los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo por lograr un transporte integrado. Lo único que le ha fallado la alianza público-privada. El metro ha sido una realidad, el teleférico es una realidad, pero cuando hablamos entonces de las rutas alimentadoras, esas rutas alimentadoras no existen. Entonces, ese es prácticamente el problema del pasaje aquí es un atentado a la microempresa. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a una persona que salga de Villa Mella, de Los Guarícanos, a un trabajo que tenga, por ejemplo, en la zona colonial, y te dice que gasta fácilmente 300 pesos de pasaje por la falta de la ruta alimentadora. Entonces, lo que le estamos proponiendo, y debe ser un reto para el 2019, si no se puede lograr alianza con los empresarios del transporte, que, entre comillas, dice que son sindicalistas, entonces, lamentablemente o afortunadamente, la ONSA que asuma el control. Pero la ONSA, que asuma, históricamente, de la ruta ha sido un fracaso la ONSA, No, históricamente, pero, un barril sin fondo, bien, Pedro Mato. Pero, sí. Mira, la ONATRATE, que estaba ahí en la Avenida Independencia cuando arrancó,
era más eficiente que la onza. El enfoque debe ser el siguiente. Y en estos días, escúchame, hubo un escándalo ahí de unos millones de dólares que apareció en los periódicos, que da vergüenza. Ese es otro tema que lo vamos a analizar posteriormente. discutir en uno de los segmentos que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y el seguimiento que debe dar la sociedad al uso de sus recursos como control social. Exacto. Lo que yo quiero decir con el sistema de transporte es que si no se logra esa alianza público-privada, el gobierno que asuma el control de la ruta alimentadora y simplemente es agenciarse una flotilla de guaguas pequeñas, de 12 pasajeros y 18 pasajeros, porque prácticamente es mover los diferentes pasajeros de los diferentes barrios del entorno por donde pasa el metro o por donde pasa el teleférico. Otro reto que tiene el país y básicamente el gobierno, si el sector privado no se anima, es el teleférico, llevarlo a otros barrios, por ejemplo, como el caso de los Alcarrizos, y algunas líneas de apoyo al metro, como el caso de la zona colonial, y posiblemente llevar el metro, ya sería una tercera o cuarta etapa, hacia la zona este, rondando la parte de San Luis. O sea, esos son retos y ustedes me preguntarían, ¿por qué hablar del transporte? Porque cuando un empleado puede moverse de una ruta alimentadora al metro y del metro al teleférico, estamos hablando de que hace ese trayecto completo prácticamente con solo 20 pesos o 25 pesos para ir y 20 o 25 pesos vuelta. Y eso, de alguna u otra forma, alivia el bolsillo de los empleados y alivia también, le quita un peso, una presión a las empresas. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que los salarios que están por debajo o de 15,000 pesos hacia abajo, por no decir de 18,000 pesos hacia abajo, prácticamente el empleado lo que hace es que sobrevive a regañadientes. Y siempre hay una presión del empleado solicitando algún préstamo al empresario o tomándole préstamo al que presta al 20%. Ese es un problema. O sea que el transporte es un reto que alivia los negocios y lógicamente eso tiene un efecto positivo en la productividad y por ende en los impuestos. Pedro, pero yo escuchándote a ti, me atrevo a sugerir una cosa. Tú planteaste ahí metro para zona colonial, para San Luis. Y si yo planteo hoy aquí en este programa que hagan un metro desde el 9 que conecte el Gran Santo Domingo con Dajabón para democratizar el manejo de la economía dominicana. Ya ese no es un metro, es un tranvía. Bueno, una solución, porque en Estados Unidos se van de Washington a qué sé yo qué estado, a cuál estado. Pensemos, yo vuelvo a decir aquí en este programa, que aquí nada más hablan de invertir en la capital. Pero precisamente uno de los problemas que hay con la ley 2801 es ese, lo que te estoy mencionando. Bueno, o sea, entonces hay que invertir. Fíjate que el subconsciente nos pone a nosotros a pensar solo en el Cibao. Uno de los problemas que tiene la ley 2801 hoy es que de las 90 y pico de empresas que hay instaladas en la frontera, 3 provincias del norte del país tiene el 91% de la inversión. Porque ustedes lo de Piña vende el 90% de sus productos al mercado local, a los grandes centros comerciales que están cercanos, como Santiago y Santo Domingo, y domina prácticamente casi el capital completo que hay de inversión en la frontera. Mientras que la provincia del sur apenas tiene invertido una mísera cantidad de dinero. ¿Por qué? Pero ahí viene lo que planteábamos. Déjalo. ¿Qué hacer con la 2801 para que esa inversión sea atractiva para el sur? Déjalo ahí con esta pregunta. ¿Seguirán durmiendo los sureños al no aprovechar legislaciones como la 28-01? Porque aquí Pedro Matos se está quejando de que le comieron los caramelos, pero parece que en Elías Piña y en Jimaní y en Pedernales no se dieron cuenta de esa ley. Retornamos en breve con el tema de los biocombustibles con el ingeniero Salvador Rivas. Pónganse la pila, Pedro Matos.
Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Pero es que usted no se llevó de... Él lo lleva,